Continuamos en esta noche o en este día con la clase la doctrina de Cristo. Estuvimos estudiando la semana pasada la doctrina de bautismos. ¿En qué escritura y qué libro está la doctrina de Cristo? Hebreos 6. No está en Efesios, ni en Corintios, ni en Romanos, ni en ninguno de esos libros. Está en Hebreos capítulo 6. Y ahora díganme, ¿se recuerdan cuáles son las doctrinas de Cristo? ¿Quién las puede mencionar? Por lo menos una. Arrepentimiento de obras muertas. La fe en Dios. No, la doctrina de bautismos, porque no solamente es en agua. Ok, comenzamos. Arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, bautismo de agua, imposición de mano. Sí, claro. Ya la estudiamos. Imposición de manos, la doctrina de Cristo. Esa lo vamos a estudiar. Todavía no hemos llegado ahí. ¿Cuál es la otra? La resurrección de los muertos y el juicio eterno. Ok, vamos a decirlo, hermano, porque hay que aprender, ¿ok? ¿Dónde está la doctrina de Cristo? Hebreos 6. Ok. Arrepentimiento. Sin ver la Biblia. Arrepentimiento de obras muertas. No, por orden. La fe en Dios. La doctrina de bautismo, que es la que estamos estudiando. Imposición de mano. ¿Qué más? La resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esta noche vamos a continuar con... Sí. Ya estudiamos arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. La semana pasada comenzamos con la doctrina de bautismo, que estuvimos hablando bastante sobre el bautismo en agua, cuándo es que ocurre este bautizo, cuál es su verdad, qué debemos aprender de esto, qué necesitamos hacer, qué debe haber en un creyente nacido de nuevo, por qué necesitamos avanzar. El bautismo en el Espíritu, hay 4 bautismos, ¿se acuerdan cuáles son? Si miran las notas, dígame. ¿Cómo se llama eso? Bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿El otro? Bautismo en agua. ¿El otro? Bautismo en el Espíritu Santo y de fuego. La semana pasada hablamos de el bautismo en el cuerpo de Cristo, que es por posición, y el bautismo en agua, que es por inmersión. ¿Ok? En el bautismo en el cuerpo de Cristo no tienes que hacer nada, solamente creer. Dios te traslada del mundo de la oscuridad, del mundo de las tinieblas, y te bautiza, o sea, te sumerge en el cuerpo de Cristo. Y el bautismo en aguas, sí, ya tu cuerpo lo pones a disposición para entrar a las aguas. De esto estuvimos hablando mucho, del bautismo en agua, del bautismo en el cuerpo de Cristo. El bautismo en agua es un tipo de testimonio público de lo que ya ha acontecido dentro de ti, porque has nacido de nuevo. Es un simbolismo y es también una ordenanza del Señor. Hay 2 ordenanzas en la iglesia. El bautismo en agua, ¿y cuál es la otra? No. Ustedes ya deben... No. Hay 2 ordenanzas puestas para el cuerpo de Cristo. Eso es un mandamiento. Hay 2 ordenanzas. El bautismo en agua y la Santa Cena. Esas son las 2 ordenanzas que el Señor dejó para su iglesia. Ir y predicar el Evangelio es un mandamiento. El bautismo en agua y la Santa Cena son las 2 ordenanzas que Dios estableció para su iglesia. Es un mandamiento.
Es un mandamiento. Entonces, hablamos del bautismo en agua, que es para el creyente, es un acto físico que expresa tu verdad espiritual públicamente, que ya tú has creído en Cristo, que ya tú tienes la fe en el Señor. Acuérdense que va por orden: arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, y esto te lleva entonces, ya cuando hay arrepentimiento de obras muertas y hay fe en Dios, te lleva a bautizarte en agua. Hoy comenzamos la clase o seguimos la instrucción del otro bautismo, que son 4, ¿ok? Bautismo en el cuerpo de Cristo por posición, bautismo en las aguas, bautismo en el Espíritu Santo y bautismo por fuego. Hoy vamos a estudiar el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu comenzó desde el Antiguo Testamento. Aunque ustedes no lo crean, Dios bautizó con poder a hombres en el Antiguo Testamento. Y vamos a hablar de un ejemplo. Vayamos a Éxodo capítulo 31. Desde ese entonces Dios bautizaba con poder a hombres seleccionados para su obra. Éxodo 31, del 1 al 6. Y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Qué hizo con él? Lo llenó, lo bautizó en el Espíritu, en sabiduría, en Espíritu de Dios, en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte. Así que un ejemplo, tenemos el bautismo de Bezaleel. Él lo llenó de su espíritu, le dio poder en el espíritu para que él tuviera sabiduría, para que tuviera inteligencia en ciencia y en todo arte para la construcción del arca y del tabernáculo, para todos los objetos. Eso fue, tienen que leer eso, eso es maravilloso. Éxodo capítulo 31. Este bautizo con el Espíritu o en el Espíritu es un bautizo para todos aquellos que confiesan y creen que Jesús es el Señor. Creen en su muerte, en su sacrificio y en su resurrección. Así que este bautismo es para todo aquel que cree en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una obra del Espíritu, diferente y aparte de su obra de regeneración. ¿Por qué? Porque la regeneración no es más que... ¿Qué cosa es la regeneración? Es el nuevo nacimiento. ¿Que acontece a través de qué? ¿Porque qué? Porque creíste en Cristo, en su sacrificio y en su resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Así que es importante este punto, que creíste en su sacrificio y en su resurrección. Así que en ese momento el Espíritu Santo cuando viene y mora dentro de ti. Pero hay un bautismo aparte de ese, que es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una obra del Espíritu diferente y aparte de su obra de regeneración. Así como la obra santificadora del Espíritu es una obra distinta que complementa la obra regeneradora y santificadora del Espíritu. El Espíritu sigue trabajando en ti. Comienza a santificarte, ya tú naciste de nuevo y comienza otra obra más del Espíritu Santo, que es santificarse a través de su palabra. A través de la palabra nosotros somos santificados por el Espíritu. El día de la resurrección, Cristo sopló. Vayamos allá a Juan 20, 22 y vamos a entender esto. Juan 20, 22. Vayamos a Juan 20,
Vamos a leerlos todos. A veces yo voy por arriba, pero quiero leer este versículo. 20:22. Dice, y habiendo dicho, vamos a empezar en el 20 para coger la idea completa. Dice, cuando le hubo dicho esto, vamos a empezar en el 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, entrando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Él atravesó las puertas porque ya tenía cuerpo, ¿qué? En otra dimensión, ¿ok? Ya tenía cuerpo glorificado. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibir el Espíritu Santo. Entonces, el día de la resurrección, Cristo sopló sobre sus discípulos y dijo, recibir el Espíritu Santo, indicando que los regeneraba, que permitía que nacieran de nuevo, ¿ok? A los discípulos. ¿Y por qué él hizo esto? Porque era necesario que los discípulos nacieran de nuevo para poder tener el poder o la nueva vida que da cuando uno nace de nuevo, uno recibe vida nueva. Entonces ya no iban a ser aquellos discípulos que escaparon, que se escondieron, hasta Pedro aún que lo negó, sino que iban a ser unos discípulos nacidos de nuevo, regenerados. Por eso él les sopla para que recibieran el impacto del Espíritu Santo en su espíritu y nacieran de nuevo y entonces pudieran tener la capacidad de esperar la promesa del Espíritu Santo. El poder que iba a venir sobre la iglesia. Porque la iglesia, el día de Pentecostés, cuando se recibió el poder del Espíritu Santo en aquellos 120 que esperaron en el aposento alto, ahí nació la iglesia. Sin ese poder del Espíritu Santo, la iglesia no hubiera podido ser. Entonces, Jesús sopla en ellos para que ellos tuvieran la fuerza y la vida nueva que le permitiera esperar la promesa. Y entonces dice, más tarde también les dijo que tenían que ser investidos de poder por el Espíritu Santo. Y vayamos a la Escritura, Lucas capítulo 24, versículo 29. Y dice así. Capítulo Lucas 24, 29. ¿No? 24, 22 creo. A ver, vamos a 22. ¿No? Y bueno, ahí en este capítulo 24, 29, él les dijo que eso era una experiencia de que habían nacido de nuevo, pero que era necesario que esperaran, que fueran 49, perdón. Y he aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, él les dijo, hay una promesa de mi Padre. Ya ellos habían nacido de nuevo por eso, el soplo del Espíritu en ellos. Pero le estaba diciendo, ahora hay una promesa que ustedes tienen que esperar. Quedaos en la ciudad en Jerusalén y seréis investidos con el poder desde lo alto. ¿Cuál es el poder desde lo alto? El poder del Espíritu Santo. Así que hay un bautismo en el Espíritu Santo y ese es el bautismo del cual Jesús estaba hablando. Jesús estaba hablando de ese bautizo. Entonces, gracias a Dios, no solamente por la posición a la cual nos ha traído, sino también por el hecho de que nos ha hecho disponible el poder vivir en esa posición. En Hechos
capítulo 1, versículo 8, vayamos allá. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que Dios no solamente nos puso en una posición, o sea, no solamente nos trasladó del mundo de las tinieblas hacia el reino de Dios, que eso se llama bautismo en el cuerpo de Cristo por posición. No solamente nos permitió bautizarnos en agua, sino también nos bautiza con el poder del Espíritu Santo. En Juan 1:33 dice algo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Qué lindo, ¿no? Hay una promesa maravillosa, el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Por qué? Bueno, porque es necesario recibir poder. No solamente creer por fe y ser parte del cuerpo de Cristo, sino tener poder. Y el poder solamente se recibe a través de la impartición o del bautismo en el Espíritu Santo. Por eso es que hay muchos débiles en la fe, porque han creído, han nacido de nuevo, pero no han permitido ser bautizados por el poder del Espíritu Santo, porque no han buscado de la presencia de Dios. A medida que uno busca de Dios, a medida que uno encuentra la verdad en la palabra de Dios, el Señor tiene esta promesa tan maravillosa que es bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué ser bautizado en el Espíritu? Dice que es un mandamiento. Efesios capítulo 5, versículo 8. Es un mandamiento. Es necesario que todo aquel que haya creído, todo aquel que haya sido nacido de nuevo, busque como mandamiento ser lleno de la presencia de Dios. 18. Y dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, 5:18, estoy mal. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que esto pasa? Pues mira, lo dice más abajo. Hablando entre vosotros con salmos, o sea, hablando constantemente de la palabra de Dios, dejando las cosas y los rudimentos de este mundo y ser lleno de la presencia de Dios, con himnos y cánticos, entrar en esta comunión de alabanza al Señor y alabando al Señor con vuestros corazones. Así que aquí hay en este versículo 19 te está explicando cómo es que tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. Simplemente sentándote los domingos y escuchando el sermón y no buscando la presencia de Dios, no vas a ser lleno. Dice que tú tienes que hablar entre vosotros, entre tus hermanos, tener comunión con tus hermanos hablando salmos, o sea, hablando palabra de Dios, hablando la palabra que Dios ha dejado, cantando himnos y alabanza, o sea, buscando, porque en la alabanza el Señor es poderoso en la alabanza, hermano. Entramos a veces por ahí, por esas puertas, sin tan siquiera entrar con acción de gracia, como dice la palabra. A veces no lo hacemos. Entramos refunfuñando y a veces con 20 preocupaciones en nuestra cabeza, cargados, y a veces hablando y no decimos: Señor, entro con acción de gracia en este lugar para buscar de tu presencia, para poder hablar la palabra entre los hermanos, para poder alabarte, poder cantarte, buscando de tu presencia, alabándote y en vuestros corazones. Dice, dando también gracias. Por eso es que hay que entrar, hermano. Yo lo dije una vez. Hay que entrar por estas puertas dando gracias al Señor de que nos permitió llegar otro domingo más aquí a reunirnos entre los hermanos para recibir palabra, para poder adorarlo, para poder dar testimonio, para poder
tener una comunión entre los hermanos. Dice, hablando entre vosotros, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Si tú practicas estas cosas, vas a estar lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso es que es un mandamiento, ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí cuando dice no embriaguéis con vino, o sea, no busques las cosas del mundo, más bien buscar la llenura del Espíritu Santo. Un ejemplo que está poniendo Pablo. Por supuesto que si estás embriagado con vino, tu mente no está sobria. Y si tu mente no está sobria, el Espíritu Santo no puede hablarte porque tú no estás sobrio. Así que por eso dice, no os embriaguéis con vino, o sea, no busques las cosas que te puedan sacar de buscar de la presencia de Dios, más bien ser lleno del Espíritu. Solo podemos ser llenos cuando hasta nuestra capacidad de recibir. Más que tú busques, más que el Señor te da. Depende de la búsqueda tuya. Entonces, esta puede ser muy pequeña o puede seguir hacia adelante a la madurez y la capacidad del poder del Espíritu Santo va a aumentar en ti. Entonces necesitamos ser llenos continuamente, porque la parábola de las 10 vírgenes es bien claro. Eran 10 que estaban esperando la llegada de Cristo, pero 5 tenían sus lámparas vacías, no había poder del Espíritu, no había cantos de alabanza, no había búsqueda de la palabra, no había acción de gracia, no había comunión entre los hermanos. Su lámpara estaba media vacía, sin embargo, habían 5 que tenían las lámparas llenas porque dice el Señor que eran prudentes. Así que a medida que más avanzamos de buscar del Señor, más poder del Espíritu Santo, más nuestra lámpara, que no es más que nuestro cuerpo, más se te abre el entendimiento, más sientes la presencia de Dios en tu vida, más Dios te habla a ti. Entonces, necesitamos ser llenos continuamente de esta presencia de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo es un mandato, porque ser llenos del Espíritu Santo quiere decir ser lleno continuamente del Espíritu. No dejes el Espíritu a un lado cuando estés trabajando, no dejes el Espíritu al lado cuando estás en tu casa, no dejes el Espíritu al lado cuando estás manejando, no dejes el Espíritu al lado nunca. Busca continuamente la llenura del Espíritu, la comunión en el Espíritu. El deseo de que Dios hable contigo, el deseo que Dios te instruya, el deseo que el Espíritu Santo te guíe. Entonces esto va a permitir que tu lámpara no sea vacía, no se vacíe, sino que siempre esté alumbrando, que eso representa el poder del Espíritu Santo. No puede ser insensato. Da nuevo poder, esta llenura del Espíritu Santo da nuevo poder y audacia para testificar. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos la capacidad de testificar a otros de quién es Dios y en quién hemos creído. Vayamos un momentico a Hechos capítulo 4, versículo del 31. Hay muchos versículos, pero no los voy a hablar todos, porque si no, no voy a poder adelantar, pero voy a buscar algunos claves. Capítulo 4, del 31 al 33. Cuando hubieron orado, o sea, ¿qué estaban haciendo? Estaban buscando del poder de Dios. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Wow. Si tiembla aquí, vamos a pensar que es un earthquake en Miami. Salimos corriendo porque no experimentamos esto, porque falta. Dice, cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y qué tiempo estarían orando? ¿5 minutos? No, estaban buscando de la presencia del Señor, en súplica, en llanto, en reverencia, en temor de Dios, hablando salmos, hablando de la palabra, alabándolo, deseando su presencia. Entonces dice, cuando hubiera orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿necesitamos ser llenos del Espíritu Santo después de haber creído? Aquí lo dice.
Aquí lo dice, no hay duda. No, no se puede si no estamos llenos. Dice que, y mira lo que resultó, que hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Y qué cosa es denuedo? Denuedo es poder, sabiduría y una palabra que convence al pecador. Eso quiere decir denuedo. Cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, tienes poder. Y este poder, cuando tú hablas, sale con denuedo, sale con poder, sale con eficacia para poder convencer al pecador. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué lindo. Wow. Tenemos que regresar como dice la palabra, a las sendas antiguas. Pero es que estamos tan ocupados en nuestros negocios, en nuestra vida propia, en nuestras situaciones, en nuestras preocupaciones. ¿En cuántas cosas no nos ocupamos? Qué pena. Señor, perdónanos. De verdad. Es necesario el poder del Espíritu Santo para la liberación de los dones espirituales que dan el Espíritu. El Espíritu es el que da dones. Pero no te va a dar ningún don ni te va a desarrollar si tú no buscas el poder del Espíritu Santo. El Señor te da dones, pero tienes que buscarlo. Tienes que averiguar y tienes que funcionar. Vamos a ver una escritura. 1 Corintios 12. Sí que necesitamos poder para hablar con denuedo, ¿verdad? Para poder sentir la presencia de Dios, para que este lugar tiemble y para que tu vida tiemble. Pero también necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder desarrollar nuestros dones espirituales, porque Dios no quiere una iglesia muerta. Porque si no somos como ¿cuál era la muerta? No, la iglesia muerta de las 7 que habla en Apocalipsis. No queremos ser como la iglesia esa muerta, Pérgamo. Queremos ser una iglesia como Esmirna, que buscaba de la presencia de Dios. Entonces, necesitamos el poder del Espíritu Santo para la liberación de los dones, para que los dones se pongan de manifiesto. Porque Dios te ha dado dones, pero no se manifiestan si no buscas de la presencia de Dios. 1 Corintios 12, del 7 al 11. Dice, pero cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Estuvimos enseñando sobre esto, ¿se recuerdan? A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, al otro el hacer milagros, al otro profecía, al otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Él reparte, pero es comisión de nosotros buscar de la presencia de Dios para que esos dones salgan y se pongan de manifiesto. La iglesia debe tener dones espirituales. La iglesia debe manifestar dones espirituales. Esa es la iglesia de Cristo. Porque tenemos un Dios vivo y un poder del Espíritu Santo que no tiene comparación con nada. El poder del Espíritu Santo no tiene comparación con ningún poder en el mundo. El poder del Espíritu Santo es capaz de paralizar a un endemoniado y liberarlo del demonio. Ese es el poder del Espíritu Santo. Es capaz de paralizar la obra del enemigo porque estamos llenos de un poder sobrenatural que no lo tiene el enemigo. Lo tienen los hijos de Dios. Ahora dice, es necesario el poder del Espíritu Santo para la evidencia del fruto del Espíritu. Amor, bondad, mansedumbre, paz. Si no hay poder del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu no puede salir. Porque está puesto, pero si tú no llenas tu vida de poder del Espíritu, vas a estar más en la obra de la carne que en el poder del Espíritu Santo. Vas a estar más en la obra de la carne que viene arriba, un poquitico más arriba de aquí de Gálatas 5, que en la manifestación del fruto del Espíritu. Porque de la única manera que el fruto se manifiesta es cuando estamos llenos del poder del Espíritu.
Es necesario el poder del Espíritu para vivir una vida para la gloria de Dios. Juan 16, 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Así que es necesario vivir una vida para la gloria de Dios como la vivió Jesús. Hace a Jesús más real para nosotros. El poder del Espíritu Santo hace a Jesús más real en nuestras vidas. Porque solamente a través del poder del Espíritu Santo se hace realidad a este Jesús que nosotros conocemos. No lo dejamos solamente como un Jesús salvador, sino ponemos a Jesús como, no solamente como el Salvador, sino como ¿qué? No puede ser, Jesús es Salvador, pero también es, ¿qué es también? Jesús es nuestro Salvador, pero es nuestro Señor. Sin el poder del Espíritu Santo, tú no haces tu Señor a Jesús, porque nosotros estamos acostumbrados a ser nuestro Señor. Nosotros somos los señores, nosotros somos los que mandamos, nosotros somos los que dirigimos. Pero si por el poder del Espíritu Santo tú crees que Jesús es tu Salvador, por el poder del Espíritu Santo tú también tienes que dejar que Jesús sea tu Señor. Ya no te diriges tú, sino Él te dirige a ti. Pero si no hay poder y no hay búsqueda, ¿cómo tú vas a dejar que Jesús te guíe? Vayamos a buscar unos versículos acá. Así que Jesús es tu Salvador, ¿y qué más? Es tu Señor, pero si no es tu Señor, nada más se queda en el sacrificio de la cruz. Y tienes que tener cuidado porque tu lámpara se vacía. Y viene el novio a buscar a su iglesia y te quedas. Así que tengamos a Jesús como Salvador y como Señor. Entonces, hace Jesús real a nosotros. Vayamos a Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que Jesús se hace real por el testimonio del Espíritu Santo. Juan 16, del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu Santo, de verdad los guiará a toda verdad otra vez, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo aquel que oyere, y os haré saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará, y te lo hará saber. Hechos 9, 17. ¿Y cómo Dios nos hace saber las cosas de Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo Dios nos hace saber la verdad de Jesús más profunda en nosotros? Por el Espíritu. Pero si no hay búsqueda, no hay poder. 9, 17. Fue entonces cuando Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo no podía salir sin haber sido lleno del Espíritu Santo. Porque solamente con el Espíritu Santo uno tiene la verdadera revelación de todos los dones del Espíritu que Dios nos ha dado, de todo el poder del Espíritu Santo que sí lo tenemos. Nos puede dar sabiduría, como le hizo a Besael, sabiduría, conocimiento, arte, todo lo que tú necesites, Dios te lo da a través de su Espíritu, del poder del Espíritu Santo. Por el Espíritu nosotros nacimos de nuevo, pero necesitamos vivir en el Espíritu. Y solamente podemos vivir en el Espíritu a través de su poder. Si no, te vas a quedar nada más en el sacrificio de la cruz. Jesús, mi Salvador, pero no es mi Señor. Hay muchos caminando por ahí,
solamente pensando que Jesús sí me salvó, pero más nada que eso. No activan sus dones, no viven una vida en santidad, no renuevan su mente, no pasa nada. Qué triste, ¿no? Haber conocido una verdad tan grande como la que ha dado Jesús y dejarla solamente ahí en la lámpara, muriéndose, seca, sin vida, sin denuedo, sin producción. No, sin producción, sin nada. Qué triste. Produce el Espíritu Santo una mayor eficacia para la oración. Vayamos a Romanos 8. Uno puede orar pero no tener eficacia. Ustedes lo saben. ¿Por qué de la boca para afuera? Porque dice que es eficaz cuando tenemos el poder del Espíritu Santo activo en nuestras vidas. Y como decía por allá que leímos, con nuestros corazones preparados para eso. Entonces, leamos Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Verdad que sí? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Ni lo sabemos. A veces no sabemos ni qué pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces tú no tienes que abrir la boca porque el Espíritu que mora en ti sabe lo que tú necesitas y Él intercede delante de la presencia del Señor. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tenemos dos intercesores, a Jesús y al Espíritu. Porque a veces no sabemos ni qué pedir, ni lo que nos conviene pedir. Sin embargo, el Espíritu que mora en nosotros nos dice, ora de esta manera, busca de esta manera. Tenemos un Espíritu maravilloso. No voy a buscar el 1 Corintios, vayamos al otro punto. El poder del Espíritu Santo pone a uno en condiciones para adorar a Dios en verdad, en espíritu y en verdad. Porque en Juan capítulo 4, Jesús dijo, yo busco adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y qué quiere decir esto? Yo busco adoradores que estén llenos del poder del Espíritu Santo, que cuando abran su boca me busquen de todo corazón. No solamente, yo digo en la alabanza, ¿no? Es una manera de adorar a Dios, porque adorar a Dios no es solamente cantar. Adorar a Dios es poner en práctica todo lo que Dios nos ha dado, su poder y su gloria. Entonces vayamos a Hechos capítulo 2. Es que no hay ni fuerza para alabar. A veces las personas quedan con la boca cerrada, porque cuando no buscamos del poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza a menguar, comienza a apagarse. Es verdad, hermano. Todos hemos experimentado eso. El que no lo haya experimentado es un mentiroso, porque han habido tiempos de sequía. Como el ciervo brama por las aguas, así tiene que bramar nuestra alma al Señor. Cuando se sienta con sed, wow. Cuando te sientas con sed, brama como el ciervo. Es necesaria para poder vivir. Una paz, porque ¿qué fue lo primero que dijo Jesús cuando entró a los discípulos? Paz a vosotros. Eso es la paz. Cuando viene la paz es que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Entonces leamos Hechos capítulo 2, versículo 11. Dice, dice, pone a uno en condiciones para adorar a Dios de verdad. Hechos capítulo 2, versículo 11. Cretenses y árabes, lo oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Solamente adorar no es cantar, sino hablar las maravillas de Dios. Eso es adorar. Así que los cretenses
y los árabes. O sea, no era pueblo judío, pero estaban llenos del poder de Dios. Y entonces ellos lo oyeron hablar de las maravillas de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! Esta es una manera de adorar. Cuando tú hablas de las maravillas, de los testimonios, del poder de Dios, esta es una manera de adorar a Dios. Ok, vayamos al otro versículo. Quiero leerlos todos. 10:46, Hechos 10:46. Porque lo oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿En qué lenguas? En otras lenguas. Porque Dios reparte diferentes idiomas para que su palabra nunca tenga freno. Juan 4, vayamos a Juan, un capítulo, un libro atrás, Juan 4, del 23 al 24. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero fíjate que dice verdaderos adoradores. Corazones sinceros, con deseo de buscar de la presencia de Dios, con deseo de hacer su voluntad. Esos son los verdaderos adoradores. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. No cualquiera recibe la adoración al Padre. Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad para que lo adoren. No toda adoración viene con sinceridad de corazón. Es muy importante el corazón. Dios es espíritu. Y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Efesios 5:8, ya lo leímos. Aleluya. Es de, no nos embriaguéis con vino en los cuales hay disolución, sino nada más bien ser llenos del Espíritu Santo. Ese es Efesios 5:18, ¿verdad? Vamos, no voy a hacer que no esté diciendo yo la verdad, que me haya confundido. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu para poderlo adorar como Él quiere que lo adoren. El poder del Espíritu Santo trae un nuevo entendimiento y amor para la palabra de Dios. Primera de Corintios 2, vayamos allá. Entonces, el verdadero poder del Espíritu Santo te da un verdadero entendimiento de la palabra. Por eso es que al principio, cuando nosotros solamente hemos recibido a Cristo y no hemos buscado de la presencia, porque no tenemos fuerza, porque empezamos a coger fuerza a medida que empezamos a oír la palabra y que nuestra fe vaya creciendo. Por eso es que arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios. Cuando la fe de nosotros crece y estudiamos mucho sobre la fe en Dios, cómo es que crece nuestra fe, cuando nos bautizamos por obediencia, entonces viene la llenura del Espíritu Santo. Todo viene en orden. Si no hay arrepentimiento, no hay fe en Dios. Y dice que uno crece en la fe a través de oír la palabra. Entonces tú comienzas a tener deseo de conocer más a Dios. Porque cuando, yo lo digo por mí, cuando yo me convertí a Cristo, que lo que me arrepentí de mis pecados, que vino por primera vez la presencia de Dios en mi vida, yo era una bebé, igual que todos nosotros. Por eso es que hay que avanzar a la madurez. Amén. Entonces dice, nos da poder, ¿dónde me quedé? 1 Corintios 2. Se oye muy mal. 1 Corintios 2, de 9 a 16, dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué promesa tan grande? Esto es una promesa. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¡Qué lindo! ¡Wow! Nos lo revela por el Espíritu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así que tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ya Dios nos quitó el juicio de Satanás sobre nuestras vidas. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué belleza. Nos da poder para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, todos necesitamos ser llenos del Espíritu. Necesitamos tener el corazón limpio. ¿Y cómo podemos tener el corazón limpio? Renovando nuestra mente. ¿Y cómo se renuevan nuestros pensamientos? ¿Cómo cambiamos una mente pecaminosa por una mente renovada, por una mente santificada? A través del poder de la palabra de Dios, que viene en el Espíritu. Necesitamos confesar nuestros pecados y perdonar a los demás, no importa cuánta razón tengamos. Ahí están los versículos. Después necesitamos querer ser llenos y venir a Jesús y beber de este Espíritu Santo. Luego, de lo más profundo de nuestro ser saldrán ríos de agua viva, es decir, el Espíritu Santo. Juan 7. Si no hay perdón, el Espíritu Santo no fluye en nosotros, porque es como una barrera que le ponemos. Si Jesús nos perdonó todos nuestros pecados, yo sé que hay cosas difíciles de perdonar, pero tenemos que practicar el perdón, porque no es un mandamiento. Juan 7. Difícil, sí, pero se puede con el poder del Espíritu, con la comunión que tú tengas y con la entrega que tú tengas. ¿Por qué? Porque Satanás quiere atarte con esa falta de perdón y esa raíz de amargura que dice que te separa de Dios y que contamina a los que están alrededor tuyo. Eso lo dice el libro de los Hebreos. Así que, ¿por qué? Porque cuando tenemos raíz de amargura y no tenemos falta de perdón, lo que practicamos es las obras de la carne y no el fruto del Espíritu. Y ahí la acción del Espíritu Santo se retiene para poder nosotros continuar siendo llenos del Espíritu. A veces no entendemos por qué tenemos que perdonar, pero hay que hacerlo. Y perdonar no es olvidar, perdonar es perdonar. Porque hay cosas que no se pueden olvidar, ¿sí o no? Hay cosas que están ahí, pero cuando tú piensas en eso ya como que tienes una paz. Se siente diferente a cuando ya no tenemos el Espíritu. Como una cosita, pero ya no te queda. Por eso es que es necesario arrancar toda la raíz de amargura y solamente lo podemos hacer a través del poder del Espíritu, porque nosotros humanamente no podemos. Entonces dice Juan 7, del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Este versículo a mí me encanta. Y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Es una promesa que había ahí. La señal que ¿cuál es la señal de que hemos sido llenos del Espíritu Santo? Bueno, la señal de que hemos sido llenos del Espíritu Santo es Jesús, su obra y poder para actuar en todos los creyentes. Cuando bautizados en el Espíritu Santo, tienen la capacidad de hablar también diferentes idiomas. Eso es una de las señales. No es que sea la única, pero la palabra habla de que cuando fueron bautizados por el poder del Espíritu Santo,
En casa de Cornelio hablaban con denuedo, pero en los samaritanos hablaban en otros idiomas. El día del Pentecostés hablarán otros idiomas, es una señal. Hay diferentes señales, pero esta es una de ellas. Lo que sucedió en la Biblia cuando la gente fue llena. 120 hablaron en otras lenguas, Hechos 2:4. Y hablaron la palabra de Dios audazmente, o sea, con denuedo. Hechos 4:31. Cornelio y los demás que estaban con él hablaron en otras lenguas y alabaron a Dios. Hechos 10:46. Pablo recibió la vista. Hechos 9, del 17 al 18, y fue lleno del Espíritu Santo. Los efesios hablaron en otras lenguas y profetizaron. Hechos 19:6. Los samaritanos, la Biblia no lo dice, pero Simón vio algo. Vayamos a Hechos, capítulo 8. Hay diferentes manifestaciones del poder del Espíritu Santo, pero para mí es más importante vivir una vida en santidad. Esa es la clave. Hechos 8, del 17 al 24. 8, del 17 al 24. Entonces, imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, este fue Simón el mago, le ofreció dinero. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios es una gracia. Ni tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tú vas a recibir el poder del Espíritu Santo cuando tu corazón esté recto, cuando tu mente ya ha sido renovada, limpia por la palabra de Dios, por la búsqueda tuya continua del Espíritu Santo, por desechar las obras de la carne. Hay que desecharlas, porque están ahí, pero tú tienes el poder de desecharlas por el fruto del Espíritu que mora también en ti. Entonces, Jesús empezó el ministerio para el cual había venido a la tierra, por el poder del Espíritu Santo. Lucas 4. (18 y 19) dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Fíjate, la primera manifestación es predicar el Evangelio con poder. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar la palabra de esperanza a aquellos que la necesitan, a pregonar libertad a los cautivos por Satanás, vista a los ciegos porque no pueden ver, si no tienen el Espíritu, no creen, no pueden ver, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Isaías 61, 1 y 2. Jesús comenzó su ministerio cuando fue lleno del poder del Espíritu Santo, para poder manifestar todo lo que dice aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Hechos 10:38, vayamos atrás, y este es el último versículo. 10:38. Y como Dios ungió con el Espíritu Santo, ¿quién lo ungió? ¿A quién? Y poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos, ahora habla de nosotros en el 39, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en el madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios, que los testigos de Dios habían ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después de la resurrección de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos de él, que Dios ha puesto por juez de vivos
y de muertos. Así que sin el poder del Espíritu Santo estamos chuecos. Nuestras lámparas están vacías. No saldrá nada de nuestra boca, no le daremos la esperanza de salvación a nadie, no viviremos una vida que alabe al Señor, que lo magnifique, no habrá poder. Puedes creer, a lo mejor entras en el arca cuando Cristo venga, puede ser, no sé, pero el Señor nos ha mandado a entrar en este bautizo, el bautizo con el poder del Espíritu Santo. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima clase. Amén.